Hola, nuevamente estamos aquí en su canal Sendero Victorioso de la Ciudad de México, a través de la Iglesia Fuente de Fe, Alabanza y Poder. Vamos a leer el Salmo 81, en el cual nos narra sobre la vida de Israel al principio cuando ellos llegaron a Egipto y después cuando Moisés los libertó a través de la mano de Dios. Pero Israel no conocía aún, a pesar de que decían que ese era su Dios, no conocían al verdadero Dios, el cual los libró de aquella esclavitud. La palabra del Señor dice así, Salmo 81, y como título tenemos Bondad de Dios y perversidad de Israel. Versículo 1. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob clamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. La constituyó como testimonio José cuando salió de la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, en la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Este salmo, en el cual el versículo nos dice el salmista Asaf: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob clamad con júbilo. Notemos que este hombre trataba de llevar al pueblo a una alabanza de todo corazón, a una alabanza en el cual pudieran estar agradecidos a ese Dios, porque dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. ¿Qué quiere decir? Que Él es el que nos sustenta, Él es el que nos fortalece, Él es el que está con cada uno de nosotros. Al Dios de Jacob clamad con júbilo. ¿Qué quiere decir clamar con júbilo? Con toda la alegría, no importando el momento en el que ellos se encontraban, si tristes, afligidos. No, aquí el salmista nos dice: al Dios de Jacob clamad con júbilo. ¿Y cuál es ese júbilo? Es ese deseo que cada uno de nosotros tenemos en algún momento cuando salimos victoriosos de alguna enfermedad, de algún problema, de alguna otra situación difícil en el cual nosotros pensamos que no habríamos de salir, pero cuando ha llegado la respuesta, cuando nosotros hemos salido victoriosos, ese es el júbilo que nosotros tenemos. Aquí llama al pueblo de Israel a alabar al Dios Todopoderoso, pero también llama a los levitas, porque los levitas fueron los cantores, fueron los que entonaban alabanza, eran los que tocaban instrumento dentro del pueblo de Israel, y ahora tenían que tocar el pandero, el arpa y el salterio. Para ellos era dedicado. Pero también en el versículo 3, la dedicación era para los sacerdotes, porque ellos eran los que entonaban alabanza en los días señalados, en las fiestas solemnes. Y aquí nos enseña el versículo 3 que la nueva luna era de un mes nuevo, y el tiempo en el cual tenían que entonar la trompeta o el shofar, como hoy lo conocemos, el cuerno que se toca, era que tenía que darse
en esta fiesta solemne, porque así Dios lo había mandado. Le había enseñado al pueblo de Israel a través de Moisés que en cada una de las fiestas tenían que tocar este cuerno, esta trompeta, para saber los momentos cuando ellos salían a la batalla, tocaban trompeta. Cuando ellos eran llamados para las fiestas solemnes, tenían que tocar trompeta. Y un día el Señor dice que tocará la última trompeta cuando Él vendrá a luchar contra el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. ¿Cómo tiene la importancia de esta trompeta, en el cual cada uno de nosotros tenemos que saber y analizar todo momento, cómo fue anteriormente y cómo será en la vida futura, a través de esta trompeta? Pero el Señor ordena a cada uno del pueblo de Israel, al pueblo, a los levitas y a los sacerdotes. El versículo dice 4, porque estatuto es de Israel. Esa es una ordenanza para siempre. Un estatuto es una ordenanza y eso es un pacto. Es algo que Dios ha hecho como un privilegio de Israel, en el que Dios pacta con ellos. Y dice el versículo 4, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio de José cuando salió por la tierra de Egipto. Cuando Moisés, por mano de Dios, hizo salir de Egipto. Dice, oí lenguaje que no entendía. Cuando ellos llegaron a Egipto, no entendían ese lenguaje que los egipcios hablaban. No entendían todo lo que ellos hacían. Por eso es que Dios les dice aquí que no habrá de ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño, porque yo soy Jehová tu Dios. Y les hace entender que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Cantando al Dios vivo. ¿Por qué? Porque Él es el que los libró, Él es el que los sustentó en medio del desierto, porque aquí dice, te probé junto a las aguas de Meriba, cuando Moisés fue mandado a golpear la peña de Oreb, y ahí brotó el agua. Cuando Dios dice, te respondí en lo secreto del trueno, cuando Moisés fue a hablar con Dios allá en el monte Sinaí. Esto es lo que quiere decir la palabra de Dios. Pero hay algo que Israel no entendía, y Dios les hizo saber, pero el pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¿Cuántas veces que leemos el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo, rechazando a nuestro Señor Jesucristo, fueron un pueblo rebelde, de una dureza de corazón que no entendía, aún a pesar de lo que Dios había hecho, sacándolos de Egipto, viendo las grandes proezas, viendo el grande poder que Dios hacía con ellos, aún así ellos no confiaban en Dios. Y dice el Señor, en algún momento habría yo derribado a tus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Pero también nos dice la palabra de Dios que en algún momento el Señor habló a Israel, pero Israel no entendió. Como cuando Jesús dijo, Israel, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y tenerlos juntos cerca, pero Israel no quiso escuchar. Hoy también el Señor les dice, les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Hoy Dios nos sacia a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el pan de vida, y el agua que brota de Él, cuando le dijo a la mujer, y si tomaras esta agua, nunca tendrías sed, jamás. Esto también nos dice nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros como cristianos, que si nos acercamos a Él, Él estará siempre al pendiente de nosotros. Dejemos nuestras cargas a Él, que Él las llevará por nosotros. Lo único es confiar en ese Dios de nuestra salvación y en nuestro Señor Jesucristo, que Él está sentado a la diestra del Dios Padre
intercediendo por nosotros. Muchas gracias por escucharnos. El día de mañana los esperamos nuevamente a través de este canal.